en sí, sino que es el cierre de la propuesta. Bueno, ahí recién empezó a grabar. Les decía que, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá en el último encuentro. La clase de hoy más bien no es una clase, sino es una síntesis que les propongo de lo que hemos visto a lo largo de estas 8 semanas. Y ya yo no voy a ser tanto el que vaya a hablar, sino la idea es que escucharlos a ustedes. Me interesa una devolución y ir aclarando algunas dudas respecto del trabajo final y algunas aclaraciones que son más bien de orden administrativo, que siempre las hago, entonces después por ahí despeja varias dudas antes de los correos electrónicos. En el primero, bueno, van a tienen condición de regular por haber asistido a las actividades, haber participado de los foros, que ha sido la mayoría de ustedes, así que eso significa que para el trabajo final tienen un lapso para presentarlo de 2 años. ¿Sí? La idea del trabajo final, como está en el programa de la materia, es que ustedes produzcan un trabajo original utilizando la bibliografía de la cátedra sobre alguno de los ejes que haya revestido mayor interés para ustedes o algo innovador que ustedes digan, bueno, a ver, no sé, la bibliografía de la materia me disparó tales ideas o me hizo pensar tales problemáticas o creo que pensar la defensa nacional en Argentina en el siglo XXI debemos reflexionar sobre tales cuestiones de la política, ¿no? Entonces, como les decía, un poco la idea es escucharlos a ustedes. Me interesa tener una devolución de la materia. He recibido algunos comentarios, ya sé que me lo han dicho en la otra comisión, que la bibliografía es un tanto compleja. Así que, bueno, esto es un poco un ida y vuelta, así que, bueno, me interesa saber sus opiniones. Desde las expectativas de la primera clase, yo todavía guardo muy presente la intervención de Federico, que dijo, bueno, pero ¿y cuándo hacemos prognosis, no? ¿Cuándo esto que estamos leyendo nos va a servir para un análisis a futuro, no? Entonces, bueno, ver un poco también si a ustedes les sirvió la bibliografía, si los ejes para ustedes han revestido interés, si se ha comprendido la propuesta general, el hilo que enhebra las 3 unidades, o si hay alguna cuestión que ustedes consideren que se debería agregar al estudio de los principios políticos de la defensa nacional hoy en el siglo XXI. Veo caras y no escucho palabras. Si quieren, puedo hacer alguna, no sé, como alguna pequeña introducción. Carlos, rompiendo hielo. Carlos tiene 10. Yo siempre, no. Ojalá. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos los compañeros también, profesor. Bueno, sí, en principio, más allá de la complejidad que quizás de los textos, por una cuestión de quizás no haberlos conocido en nuestra carrera, en lo particular, quizás no tocamos a algunos autores. Sí, fue un poco difícil, me interesó mucho, me metí mucho más de lleno en la unidad, en la última, en la 3, me gustó más el tema del principio de excepción, relacionado con la situación mundial. Bueno, vi la nota de Flavia Costa, me interesó mucho, cómo analiza el tema de Francia con el tema del terrorismo. La verdad que puntualmente es lo que más me atrajo, ¿no? Lo otro fue un poco difícil en lo personal, ¿no? Algunos textos que nunca había escuchado, autores que no había tratado. Sí me deja un volumen de información que no tenía, como pasó en otras materias también. Pero sí, en lo principal que yo rescato es eso, que me interesó mucho el tema. Yo vengo del ámbito de la seguridad, trabajo en seguridad en el Estado, en un ministerio, me vengo desempeñando en esa materia, en esa área, me formé en seguridad, entonces creo que por eso quizás me atrajo mucho más el tema de profundizar en la unidad 3, ¿no? Y me atrajo más, me entretuvo muchísimo más, por decirlo de esta manera, ¿no? Me sentí más cómodo.
Y trata temas de que también yo me he especializado en temas que trata ahí, que ahora en las entrevistas, bueno, los autores y demás, así que quizás eso. Pero sí, no voy a negar que me fue difícil, en parte, interpretar ciertos autores. Hay que ser sincero. Te agradezco, Carlos, el comentario. Era una chanza lo del 10. Una anécdota. Yo, antes de hacer ciencia política, hice ingeniería 2 años y teníamos al titular de álgebra. Y el titular de álgebra entraba y decía, ¿qué es el azar? Entraba al final y decía, ¿qué es el azar? Entonces agarraba y tiraba una bolita de papel para arriba y con el ventilador de techo a alguien le pegaba la bolita de papel y decía, el azar es que él tiene 10. ¿No? Entonces me quedó un poco el chiste ese, ¿no? Pero digo, vos sabés que, Carlos, un poco la idea de hoy es dialógica, ¿no? O sea, es un ida y vuelta entre todos nosotros. Y en primer lugar, el esfuerzo fue puesto tanto el año pasado como en traerles a ustedes bibliografía que entiendo yo, y agradezco el comentario de Carlos, en principio ustedes no se han cruzado en otros lados. La idea fue proponerles a ustedes materiales novedosos, temáticas que los saquen un poco de esta frase que ahora está un poco de moda de la zona de confort. Pero bueno, salir de la zona de confort, indagar un poco en cuestiones que nos descoloquen, pensar en otras realidades, siempre teniendo muy presente lo argentino. Yo tenía un dilema, que Carlos lo puso bien, y tal vez la próxima edición de la materia arranque al revés, porque yo siempre dudo si es la tercera unidad la primera o es la primera unidad la tercera. ¿No? Digo, o sea, esto que yo les propuse, tanto el año pasado como ir de lo teórico más abstracto a lo concreto que es la situación contemporánea. Pero, digamos, estos son cuestiones metodológicas, ¿no? Cómo uno entra en la temática. Y tal vez el estado de excepción, pensándolo un poco en voz alta, a partir de la intervención de Carlos, tal vez sea con el estado de excepción y con la crisis, con esas dos nociones, los disparadores que nos abran la puerta a pensar cuestiones más teóricas y abstractas, como son los contenidos de la unidad número 1, con Carl Schmitt, o los contenidos mismos de la unidad número 2, que es pensar la noción de estatalidad para sociedades no centrales, ¿no? Digo, o sea, pensando siempre yo hice hincapié, y espero que eso, haber sido comprensible en eso, por eso me interesa mucho su devolución, porque, digamos, esto no es si no sería un diálogo de sordos. Digo, me interesa saber qué comprendieron ustedes en mi propuesta, porque mi propuesta yo puedo considerar que es muy buena, pero si a ustedes no les sirve, la propuesta es mala, digo yo, ¿no? Entonces, un poco pensando en voz alta, tal vez sea la unidad 3 la que dispare con contenidos contemporáneos reflexiones más teóricas. Pero bueno, sí, siempre ha sido un poco la idea, incluso para la renovación de la bibliografía de este año, tomé en cuenta ya libros que se editaron el año pasado y algunas referencias bibliográficas de este año 2021, ¿no? Así que bueno, no sé, los escucho. Sí, profesor, ¿qué tal acá, Ernesto? ¿Cómo está? Buenas tardes. Justamente en cuanto al interés que aplicado a la materia, yo como me desempeño como trabajador de un estamento del Estado y amplio defensor y militante del rol del Estado, en contraposición a aquellos que quieren desplazar ¿no? el rol regulador de la sociedad, me pareció muy interesante sobre todo los textos que planteó. Porque es verdad, como decía usted, no son hallables. O sea, uno que a veces es ratón de biblioteca y suele recurrir o recurrentemente aparecen autores a nivel transversal en diferentes materias, en diferentes modelos de estudio, esto fue más enriquecedor. Y como decía Carlos, coincido, fue difícil en algún aspecto cambiar el tema del lenguaje, ¿no? De la novedad. Lo que estaría bueno sería y ese es el desafío que usted propuso y que yo mismo me pongo, poder generar con esto un contenido que aporte, ¿no? Que aporte desde el lugar, porque aparte hay un interés personal en mi caso, de aportar a la defensa de la consolidación del Estado en esta puja que hay, bueno, a nivel geopolítico, ¿no?
lo que es el Ujú. rol. Me parece que estamos en un punto de bisagra, en donde se tiene que terminar de imponer, como si fuera una remake de La Paz de Westfalia, ¿no? O sea, varios siglos después, otra vez el Estado, a ver si perdura o se nos encuentra los dedos. Gracias, Ernesto. No, por favor. Sí, y me parece ahí que justamente, tal vez por eso, un poco siguiendo la intervención de ustedes dos, la noción de crisis sea un elemento disparador de varios de los contenidos que nosotros hemos visto a lo largo de las 8 semanas, sobre todo pensando que, digamos, coincido, yo tengo la sensación de que estamos en un momento bisagra. Varios autores lo señalan desde diferentes perspectivas teóricas, digo, o sea, no es solamente, digamos, los autores, por ejemplo, desde el realismo, de la teoría realista de de las relaciones internacionales, han señalado, digamos, que hay a nivel geopolítico internacional cambios en el sistema de poder, el ascenso indiscutible de la República Popular China. El otro día vi un artículo, yo no sé si lo han leído, salió un documento público del canciller ruso, una larga nota, que yo, si no la tienen, se las comparto ahora en el chat, yo los invito a leerlo, es muy interesante en términos de la perspectiva geopolítica global. Porque no recuerdo si era en esa nota o en otra nota que había de un medio chino respecto del rol de los Estados Unidos y cuál ha sido la comprensión de los Estados Unidos de su victoria en la Guerra Fría y el establecimiento de la seguridad a nivel internacional y cómo ese establecimiento de la seguridad a nivel internacional luego de la Guerra Fría trae conlleva al proceso de crisis que actualmente estamos viviendo. Yo ahora se los comparto. Me parece muy interesante, pero yo creo que ahora sí estamos en un momento bastante particular a nivel internacional, ¿no? Creo también, profesor, que Uh-huh. la aparición de la COVID como primer pandemia en la era de la comunicación, en la era moderna, ha puesto también en jaque y sobre la mesa la discusión del rol del Estado, ¿no? Yo creo que todos estamos sufriendo o regocijándonos con la importancia de que el Estado salvó a la humanidad. O sea, los Uh-huh. laboratorios en sí, si bien no hubieran tenido el patrocinio del Estado o los Estados-nación no hubieran empujado para agilizar los tiempos normales del mercado, los tiempos normales de la industria farmacéutica, e inclusive las desavenencias entre los estados hegemónicos, no hubiéramos logrado con la rapidez, a pesar de todo el dolor que nos causa a los que hemos perdido gente o donde hemos visto modificadas, no es mi caso en lo laboral, pero muchas personas han visto modificada su realidad económica y de subsistencia. Esta situación particular que nos aqueja ha movido el tablero de una forma desconocida hasta el momento y puso sobre el tablero el rol del Estado. Sin Estado hubiera sido una anarquía absoluta, hubiera sido exponencialmente superior la cantidad de víctimas, no solamente de vidas, sino de destrucción de tejido social. Eso es lo que considero yo. Sí, y a mí me parece, Ernesto, acompañando tu intervención, que justamente en el periodo contemporáneo hay ciertas cualidades que ha desarrollado el Estado, como en su lógica de desarrollo de la racionalidad burocrática, diría Max Weber, ha desarrollado ciertas capacidades que se vieron cada vez más amplias, en particular a partir del desarrollo del sistema capitalista contemporáneo. Pensemos que es a partir de 1870, a nivel internacional, con la primera gran crisis que se da del capitalismo mundial, que comienzan a establecerse las primeras regulaciones de tipo social, ¿sí?
y las regulaciones de tipo de índole, pensemos, cuando hablo de regulaciones de tipo social, pensemos en las primeras políticas sociales que establece el Estado alemán con Otto von Bismarck, o las políticas sociales que lleva adelante muy tempranamente en América Latina el gobierno uruguayo a comienzos del siglo XX, ¿no? Digo, o sea, en América, digo, por eso yo también hablé desde el comienzo de la materia de una realidad cultural, de una realidad, así como ciertos autores historiográficos hablan de la civilización mediterránea. Para mí es factible y hay autores que lo hablan. Yo estuve buscando, tengo un texto muy bueno y no lo puedo encontrar en mi biblioteca, que habla sobre la civilización atlántica. Digo, hay una realidad de la constitución del Estado y de las repúblicas que es atlántico, y entendiendo atlántico por esa proyección que han tenido las ideas nacidas en Europa continental y en Gran Bretaña hacia el territorio americano muy tempranamente, a partir del siglo XV, XVI, y que se consolidan en instituciones de gobierno a partir del siglo XIX. En ese sentido, digo, o sea, la crisis que vivimos hoy, y era muy justa la intervención de Ernesto al señalar que hoy vivimos una crisis económica acompañada de una pandemia. La última pandemia que nosotros vivimos fue la gripe española, en la cual justamente los medios de comunicación, la interconexión que había a nivel internacional no era la que hoy nosotros tenemos. Y al mismo tiempo tampoco era... Nosotros pensemos que en el medio ha sucedido una revolución económica más, que es la revolución de la información. Entonces, en aquel momento nosotros estamos en pleno proceso de industrialización, de taylorismo, y en ese contexto del taylorismo y no de una sociedad de la información se produce una pandemia. Hoy tenemos una crisis económica en un contexto económico productivo en términos sociales diferente, porque la revolución de la información, ¿sí? Esta nueva revolución industrial, una revolución capitalista, conlleva cambios en las sociedades contemporáneas. Y es en ese contexto que se da una doble crisis, por un lado la económica y por el otro lado la de la pandemia, que invita nuevamente, por eso yo también señalé, me parece muy interesante la propuesta de Stephen Calver respecto de la obra de Weber, de pensar las lógicas de asignación de recursos en la sociedad como lógicas que compiten, ¿sí?, entre el Estado y el mercado de manera histórica, que no son algo, digamos, propio del siglo XX, sino que se ha desarrollado en los últimos 500 años. Y que en ese sentido nosotros podemos comprender lógicas de desarrollo histórico de largo plazo en las cuales se inscriben nuestras sociedades. Así que, no, me parece, yo creo, por eso digo, vivimos en un momento muy interesante para pensar todas estas cuestiones y en particular para la defensa, porque, insisto, cuando uno piensa de defensa, uno está pensando en un ámbito específico del quehacer estatal con una burocracia altamente especializada que recubre funciones en todas las esferas de la intervención pública. Entonces, digo, ahí tenemos un elemento muy interesante y también ha sido, ¿no?, creo yo, a lo largo del siglo XX, el laboratorio de múltiples experiencias, el ámbito de la defensa y la intervención del instrumento militar. Pero no iba a hablar, yo dije que no voy a hablar, y voy a tratar de no hablar. Voy a tratar. Gerardo. Ahí levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano o no lo vi? Gerardo, sí, disculpa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes, Gerardo. Bien. Bueno, sí, yo coincido un poco con Carlos, un poco no, la última clase realmente fue, no digo que la otra no fuera interesante, pero quizás la última, yo si bien entré tarde después la vi, la verdad que esa hora que duró la clase se me pasó muy rápido, fue muy, muy entretenida y quizás sea un poco lo más actual, por eso se hace más entretenido o a la actividad que uno desarrolló se hizo más cercano a los últimos tiempos sobre esta discusión de seguridad y defensa, esas líneas que siempre se está discutiendo. Y un poquito yo lo puse en el trabajito que hice, es, ¿estamos preparados o no? No por las Fuerzas Armadas, sino el país está preparado para asumir otro tipo de actividades. Yo creo que las Fuerzas Armadas en el mundo se han ido modernizando y han cambiado, ya la guerra, como se cambió de la guerra de trinchera, pasó después el poder aéreo, uno vimos las últimas guerras hasta que no estaba dominado el espacio aéreo,
la parte terrestre no invadía, o sea, ha ido modernizándose y va a ir evolucionando. Ya los largos conflictos no van a aceptar. De hecho, el último conflicto de que Israel con Hamas, el mismo Israel pidió la paz o un alto el fuego, no la paz, sino un alto el fuego, porque hasta la parte económica no permite soportar hoy largos conflictos, por más fuertes que sean las economías de los países. En Sudamérica, si bien, como yo decía ahí, hay una, entre comillas, una zona de paz y evidentemente, más allá de algún problema de límites de fronteras, hay otras situaciones que sí se dan en Sudamérica que en algún momento debe ser tratada. Narcotráfico, hay otros tipos de conflictos, de la lucha del agua, de los recursos naturales, que en algún momento debe ser tratado. El problema, bien o mal, las fuerzas han pasado por un periodo que han recibido muchos golpes, con algunas con sus razones o no, pero hoy todavía lamentablemente subsiste el tema de la dictadura en muchas personas. Entonces, producir todos esos cambios o que se le dé a la Fuerza Armada otro tipo de rol, está complicado, porque en esos sentidos yo creo que la derecha, izquierda, centro, arriba y abajo se van a poner de acuerdo para, van a generar otra vez el fantasma de la dictadura. Y si alguien o algún país donde las Fuerzas Armadas están bien subordinadas al poder político, es en Argentina, y donde menos tienen, entre comillas, mirando en el buen sentido, poder sobre el poder político. Uno mira las fuerzas de otros países y están con otra presencia o ayudan o cambian sus decisiones. Lo hemos visto en golpes, cambios de presidente, quizás no han sido los golpes tradicionales, pero hubo cambios de presidente diciendo, nosotros no nos metemos, relátela solito. Entonces ha habido muchos cambios y creo que en algún momento esto tiene que ser va a ser un tema de discusión. Creo que ahora no es el momento, pero sí, sin perder el objetivo para qué están las Fuerzas Armadas, en algún momento esto se tiene que modificar, tiene que adaptar, a mi entender, nuevos roles. Hoy seguramente Javier los cuales somos amigos y no vamos a discutir, pero no vamos a coincidir en algunas cosas, pero yo creo que en algunas cosas se tienen que modificar, algunas actividades o roles de las Fuerzas Armadas se tienen que ir adaptando a los nuevos tiempos. La guerra tradicional, o creo que el último gran conflicto fue Argentina contra Inglaterra, como conflicto tradicional, a mi entender. Bueno, un poco volviendo hacia la materia, creo que si queremos que los alumnos se queden, creo que hay que poner la tercera clase como primera y dar vuelta, así se van a... hay que tirar la carnada para que se queden enganchados en la red. Realmente la última a mí me encantó, de hecho que yo me equivoqué de horario, estaba con la otra clase, hice al revés, dije, no entraba ni uno ni otro, y después cuando la vi, la clase grabada, realmente, es más, la hora dura 1:06, se me pasó volando, fue muy, muy interesante esa clase. Bueno, esos temas quizás son los que por ahí más interesan, porque están más relacionados a los tiempos actuales. Lo único que decir que yo estoy frustrado porque yo entré para hacer posgrado y resulta que me metieron con los de maestría, así que al final los otros se van a llevar el premio grande y yo me voy a llevar el premio chiquitito y trabajo igual que el resto. Es el único frustrante. No, pero Gerardo, esto vale para la maestría después. Ahora es la puerta de entrada a la maestría, ¿no? Sí, eso... Mirame bien, pelada y cana. Me voy a llevar el título al cajón a esta altura. Te agradezco mucho por los comentarios, Gerardo. Vos sabés que una de las cuestiones que nosotros trabajamos con el decano Javier Araujo en la facultad es pensar la defensa Estado hacia adentro, Estado hacia afuera. Y yo decía, pensar la defensa Estado hacia afuera muchas veces desde el punto de vista político y del derecho, centrándome en la cuestión más jurídica y política, muchas veces tiene que ver con el derecho internacional humanitario, como señalaba en la última clase, y con el derecho penal internacional. Pero hay un ámbito, creo yo, que me parece, yo los invito a explorarlo, y yo la verdad que estoy trabajando mucho material sobre el tema, que tiene que ver con el estado de excepción.
porque hay ahí un elemento muy potente para pensar el ámbito del ejercicio del instrumento militar en Estado de Derecho. Pero me dije que no iba a hablar y le doy la palabra a Javier. Ahí vamos a pelear con Javier, pero somos medios parientes, lamentablemente, porque un hermano de él es padrino de mis hijos, de uno de mis hijos, así que no nos podemos pelear porque somos parientes. Sí. Primero, no estoy nada de acuerdo con lo que dice Gerardo, pero... No, para nada, al contrario. Encima es de ejército. Con sangre azul también, ¿eh? Pero bueno, no, primero, medio tirar ciertas ideas, nada más, nada hilado. Primero, me encantó que creo que unas pocas materias que podemos hablar de esta manera. Y creo que es, pero muy productivo, poder charlar de esta manera, poder intercambiar, si bien es por vía Zoom, pero es lo más parecido a una clase presencial. La verdad que eso la verdad lo disfruté muchísimo. Y me parece justamente relacionado con eso, y tal vez un poco, sí sintiendo un poco con Ernesto, en el sentido de que para mí lo académico siempre es cuando se ven las dos partes de una misma hecho, ¿no? Digamos, tratar de ver lo académico significa no una idea sola, una forma de ver las cosas, sino justamente las cosas opuestas, para poder sacar cada uno sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, por eso, si el Estado ahora, ¿no? Yo creo que acá justamente en esta materia lo vi. Al principio también coincido con casi todos, nos complicó, a mí me costó bastante entender, y muy etéreo, tal vez como decía el vocabulario, pero por supuesto interesante. Y desde ya, tal vez por la forma de ser mía o nuestra en general, estamos más en lo práctico. Tal vez nos hubiera gustado, todos estamos muy contentos con la última clase, y sí, cosas más prácticas, sabemos cosas más prácticas, lo que dijo Gerardo, apuntar a veces que creo que es un desafío del Estado hasta actual o la democracia, realmente hacer una política de defensa y llevarla a cabo, porque muchas veces sí, se hicieron muchos cambios muy importantes y la verdad que fantásticos. Pero creo que tratar de afrontar, y yo creo que el tiempo es ahora, Gerardo, no tal vez dejar pasar el tiempo, decir, bueno, que realmente qué es lo que tenemos que hacer y adornarnos a la realidad actual sin que nos ate el pasado, sin el famoso ancla del pasado. Y analizar, porque sí, han habido, se hizo la ley de defensa, la ley de seguridad interior, todo muy interesante, pero se hizo hace 20 años o más, 30 años. Entonces, hasta allá está desactualizada con los conflictos actuales. Entonces, que la historia ni la ideología nos ate, sino tratar de avanzar y que las Fuerzas Armadas, como en cualquier democracia normal, esté integrada como cualquier entidad del Estado, ¿no? Y que colabore en lo que corresponde, por supuesto. Es un poco eso, y creo que por eso a mí me hubiera gustado tal vez un poco meternos en eso, ¿no? En la política de defensa actual, cómo poder agarrar esos fantasmas del pasado y tratar de afrontarlos y de enfrentarlos de alguna manera, y ver, porque decía, todas las leyes son buenas, pero creo que nunca se llegó a cambiar, por ejemplo, la estructura de las fuerzas. La estructura de las fuerzas nunca se cambiaron. Nosotros necesitamos, por ejemplo, los conflictos no van a ser los de que nos preparamos para los años 80, ni los 70. Entonces necesitamos unas Fuerzas Armadas diferentes. Y nadie todavía nadie enfrentó eso, de hacer unas nuevas Fuerzas Armadas. ¿Cómo? Es muy difícil, pero realmente para mí deberían ser diferentes. Y con respecto a la última clase, estado de excepción, yo justamente cuando hablé sobre estado de excepción fue más apuntado a la parte militar, pero después, y mea culpa, me puse a leer un poco más de lo que mandaste, y realmente muy interesante, porque es con un concepto no solamente de la parte militar, que yo apuntaba a eso, sino a un montón de casos de excepción de otros ámbitos, y cómo en cada país se ve de diferente manera, ¿no? Y más ahora con lo que surgió con el estado de excepción, en el caso del COVID, cosa que antes, el que escribió ese libro fue antes del COVID. Entonces ahora sería interesante ver qué dice ahora, ¿no? Con este tema, y que de repente gobiernos con doctrinas totalmente diferentes, ideologías totalmente diferentes, aplicaron lo mismo, ¿no? Entonces, a veces
y usaron el pragmatismo en casi todos los casos, ¿no? Y eso creo que es muy, muy positivo. Bueno, no hablo más, ya te dejo a vos, Gonzalo. Bueno, nada más. Te agradezco mucho, Javier. Yo siempre traigo a colación algún ejemplo histórico. Hay una tesis muy interesante que recuerdo haber leído hace ya un tiempo, que hablaba de, nada que ver, me van a decir con qué salta este tipo, ¿no? Pero hablaba de las técnicas de construcción de vivienda social en la década del 30. Fíjense ustedes cómo eso es algo muy interesante, porque hubo circulación de saberes y unas políticas muy activas por parte de los estados, y eran las técnicas de construcción de vivienda social, porque era una demanda activa que existía en todos los países europeos y en los Estados Unidos, y cómo, independientemente por eso yo hablé y me interesa, creo también que es muy potente pensar en términos de lógica de asignación de recursos en la sociedad, porque ese es un caso concreto en el cual hay circulación de ingenieros, arquitectos, administradores públicos, en países muy diversos, que son la Alemania nazi, la Italia fascista, la Francia del Frente Popular, la Inglaterra laborista, los Estados Unidos de Roosevelt y la Unión Soviética con Stalin. Y fíjense ustedes que en ese contexto hay una necesidad de regular por parte del Estado, de dar respuesta a un problema social que existe independientemente del sistema económico que sostenga los estados de los países que mencioné recién. Digo, ese es un caso muy concreto que yo los invito, si algún día tienen ganas y quieren desarrollar su capacidad de ñoñez como la mía, pueden leer sobre esas cuestiones que creo que son interesantes porque, de vuelta, yo creo coincido sobre una de las cosas que dijo Javier recién, creo que se ha llegado a un nivel de madurez actualmente en la República Argentina para discutir sobre ciertas cuestiones. Una de ellas, entiendo yo, que es el tema de las Fuerzas Armadas y el rol del instrumento militar. Prueba de ello considero que es las comisiones que se constituyeron para debatir las leyes. El solo hecho que se hayan constituido las comisiones significa que hubo un cambio dentro del sistema político para pensar la defensa y para pensar el rol del instrumento militar. No sé cuánto tiempo va a llevar eso. Digo, pero si uno piensa en la Ley de Defensa Nacional, que fue aprobada en la década del 80, y su reglamentación recién llegó en el año 2006, corríjanme si me equivoco, digo, hay procesos que a veces duran 20 años. Y de vuelta, estamos en un ámbito que, digamos, la planificación es de mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que hay un sustrato que permite pensar al día de hoy el rol del instrumento militar. ¿Y por qué me parece interesante? Porque de vuelta se piensa el rol del instrumento militar en un contexto de crisis, digamos. Entonces, repensar el rol del instrumento militar en un contexto de crisis conlleva, digamos, a pensar cuáles son las acciones, las responsabilidades primarias y secundarias por parte de las Fuerzas Armadas. Y ya le dejo la palabra a Federico, digo una cosita más y me callo. Y en ese sentido, digo, hoy en día, bueno, me callo mejor porque si no voy a seguir hablando. Federico. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, quería reflexionar un poco sobre esto que acaba de decir, lo último, ¿no? Que el rol de las Fuerzas Armadas en la crisis. No sé en la historia si han habido otras circunstancias en las cuales el rol de las Fuerzas Armadas haya sido mejor visto. Es decir, creo que como recurso de la defensa y como recurso de empleo de la fuerza, sin duda se da en las crisis. O sea, no creo, insisto, no soy un conocedor profundo de la historia, apelo a que alguno sepa más que yo y podamos charlar de esto, ¿no? Pero cuando el instrumento militar no fue concebido, pensado, ideado, que no sea en una crisis, no fuera de una crisis. Por eso creo que el estado de excepción tal vez, no sé si no debía ser lo natural para diseñar justamente uno de los elementos de fuerza que tiene, la nación para poder concretar sus objetivos.
Simplemente Sí. esa reflexión. El estado de excepción, lo interesante, y digo yo potente del concepto de estado de excepción, es que es un momento, un interregno de no derecho en el marco del derecho liberal republicano. Entonces, desde ese punto de vista, se supone que el estado de excepción, y justamente ahí está lo interesante de la propuesta de Giorgio Agamben, que dice, en la actualidad, luego, digamos, a partir de la década del 90, vivimos en situaciones de excepción que se suceden y nunca estamos en un proceso de lo que sería un estado de derecho normal. Algunas reflexiones históricas respecto de esto, Federico. Creo que en el momento de status quo post Segunda Guerra Mundial, lo que en la historiografía mundial se ha denominado los 30 años gloriosos, que es el proceso de crecimiento sostenido que se da a partir de 1945 hasta 1975 con la crisis del petróleo. Hay un proceso de crecimiento sostenido en el cual los roles de los instrumentos militares fueron muy claros y se mantuvieron durante un periodo de 30 años. Estaba claro cuál era el rol del instrumento militar en los Estados Unidos, el rol del instrumento militar en la Unión Soviética, los roles de los instrumentos militares en Europa, y el fuerte de las acciones públicas en todos los países de las sociedades centrales y periféricas estaba puesto en la noción del desarrollo. Ahora bien, la crisis ya de la década del 70 genera repensar ciertas capacidades estatales. Por eso yo siempre también, la propuesta durante todo el seminario fue pensar el instrumento militar como una burocracia especializada. Pensarlo desde ese lugar nos permite pensarlo en conjunto con el resto de las capacidades estatales, digo. Y decía, una burocracia especializada muy particular, porque no es el cuerpo médico, que solo atiende a una función específica, o el cuerpo educativo, sino que es una burocracia especializada que atiende a varias funciones más. Por eso yo me refería a que la excepción tal vez, por ejemplo, fuese la guerra, ¿no? La guerra evidentemente es una excepción a un estado natural en el cual el hombre desea vivir, ¿no? La paz, es decir, y repele por todos los medios posibles la guerra. Y evidentemente es ese el escenario o la crisis en las cuales se piensa en instrumento militar. A menos de que, por supuesto, haya funciones subsidiarias o, bueno, como se llamen, ¿no? Pero en lo concreto, tal vez la concepción primigenia del instrumento militar es justamente la excepción a un estado de paz, a un estado de armonía, a un estado donde uno puede hacer uso de sus recursos sin tener que preocuparse por otro que tiene intereses. Bueno, a eso me refería. Sí, y justamente en el texto de Agamben, lo interesante que él dice, no sé si tuvieron la oportunidad de ver los videos de las entrevistas, él dice justamente que el arqueotipo del estado de excepción es la ley marcial. Digamos, que está asociada al enfrentamiento, digamos, al estado de guerra. Porque es una situación de derecho ad hoc, ¿no? Y que precisamente rige no tanto fronteras afuera, sino rige la actuación en un territorio determinado. Entonces, por ahí coincido con vos, digo, hay algo ahí que esta misma situación invita a repensar el instrumento militar en sí, y esa capacidad estatal en particular. Y creo también, ahí sí es como una opinión personal, nosotros en Argentina estamos inmersos en situaciones de crisis desde hace ya bastante tiempo, lo cual, digamos, ha sido señalado por varios autores. No sé, recuerdo ahora como el más conocido, no sé si ustedes conocen a Carlos Nino, un jurista de la Universidad de Buenos Aires que tiene un libro que se llama La anomia argentina, que es sobre... Carlos Nino dice, bueno, los argentinos viven en situación de anomia desde hace ya varias décadas. Digo, no sé si coincido tanto con Carlos Nino, pero ha sido señalado, es una cuestión que se ha señalado sistemáticamente. Pero dije que no voy a hablar, así que los dejo. ¿Vieron? Digo que no voy a hablar y sigo hablando, esto es terrible. Yo quería aportar algo a lo que dijo Federico. Claro, sí. Digo, que más allá de que yo creo que las Fuerzas Armadas fueron visibilizadas a lo largo de todo el país con el instrumento militar
en el uso de esta crisis, ¿no? Cómo se estructuró, cómo trabajaron, lo que aportaron, el despliegue. En mi caso personal, yo desde el año 2000 y pico vengo trabajando desde el ámbito público. Fui director nacional de Protección Civil en el gobierno anterior de Cristina, y yo trabajé todo el tiempo con las Fuerzas Armadas en distintos tipos de crisis, pero quizás creo que como estaban localizadas en ciertos territorios del país, eso quizás no permitía mostrarla centralmente cuáles eran las capacidades reales. Yo creo que esta crisis global y también quizás lo puso en un eje central porque también la emergencia pasaba en la capital del país y en el conurbano, se visibilizó más todo el instrumento militar y el apoyo, pero yo participé innumerablemente, volcanes, inundaciones, la explosión de los edificios de Rosario, puedo nombrar infinitas operaciones más. Ahí nos conocimos con Javier Pérez Aquino trabajando en el terreno y nos hicimos amigos. Y digo, me parece que bien lo que dice, muy bien lo que dice Federico, pero yo creo que ya venía toda una estructura de instrumento militar organizándose, y creo que esa preparación inicial en las zonas de emergencia, por región del país, en su estructura, yo la conozco bien cómo es su organización, sirvió para que después, en un momento de crisis como esta, se pueda visibilizar y esté tan, digamos, bien vista por la comunidad, ¿no? Y se haya terminado de insertar. La inundación de La Plata, trabajamos 3 meses ahí con el ejército y todas las fuerzas trabajando a codo. Por eso digo, me parece que lo que dice Federico tiene razón, pero yo creo que está asociado más a que como fue una crisis global, impactó en la capital, donde acá está todo el poder, la gente visibilizó más rápido el poder que tiene la estructura, dentro de la estructura del Estado, las Fuerzas Armadas, y la importancia sobre todo. Nada más una aclaración, un aporte nada más sobre eso que dice Federico. Gracias, Carlos. Profesor, Bueno, se ha generado intercambio. Sí, Jesús. bueno, en realidad yo también quisiera aportar, lo que estoy viendo es que a veces las normas del Estado dan sobre la modernización de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero en la práctica en veces no se cumple eso, ese es el problema, porque no le dan los recursos económicos para que se cumpla como debe ser, ¿no? Pero sí sabemos que las Fuerzas Armadas trabajan y apoyan a la ciudad. Nosotros, por ejemplo, en Perú, tenemos ciudades muy alejadas en las ciudades fronterizas, por ejemplo. Entonces, ¿quién va a Loreto, por ejemplo, a Madre de Dios? La Fuerza Aérea. Lleva alimentos, medicina, lleva cuando se enferma a una persona. O sea, el rol de las Fuerzas Armadas siempre ha sido así. Lo que pasa es que el Estado, los gobiernos, no lo toman en serio, ni siquiera le dan los presupuestos, los cortan. Todos los presupuestos que deberían tener las Fuerzas Armadas para apoyar a las ciudades, que no llega. Entonces, pero el ímpetu y el carisma que tienen todas las Fuerzas Armadas, estamos hablando del Ejército, la Marina y la Aviación, están con esos lugares muy alejados que no llega la comunicación, no llega el internet. Entonces, a eso iba, de que hoy en día está la ley de modernización, por ejemplo. Y ya he visto que también Argentina hace años creo que han hecho una ley de modernización. Pero en la práctica, ahí está el problema. O sea, parece que no lo toman en serio las cosas. No toman la gestión que debe cumplir las Fuerzas Armadas en los pueblos muy alejados y a los seres humanos, ¿no? Cómo apoyan, sobre todo, a tantas personas que se enferman de muchas enfermedades en las ciudades donde no llega el Estado, pero sí llega a las Fuerzas Armadas, por los aviones, por los helicópteros. Pero hoy en día hay que tomar en serio, los asesores que tienen los gobiernos deberían tomar en serio estas cosas y sobre todo el presupuesto y los recursos necesarios para que se cumpla con mayor humanidad a nuestro pueblo. Eso es lo que yo quería. Pero es muy buena su última clase, profesor, porque ahí toca todo eso de las Fuerzas Armadas y la crisis que tiene la sociedad
En este caso, ustedes, ¿no? Que también lo tienen, ¿no? Gracias. A usted, Jesús, por el comentario. Carlos levantó la mano. Carlos, el micrófono está muteado. No, es otro Carlos, creo. Yo no Carlos tengo- Pablo Agustín Quintana. Sí, soy yo. Acá está. Gracias a todos. Sí, retomando lo que decía Carlos y Jesús, tiene que ver con lo invisible, por así decirlo, que estaba el rol de las Fuerzas Armadas y que ahora se hizo más visible, pero sobre todo en países tan centralizados como es Argentina, el accionar de las Fuerzas Armadas en Capital Federal o Buenos Aires. Pero yo, que soy de Jujuy, o sea, la periferia de la Argentina, el rol de las Fuerzas Armadas es indiscutible. En el ámbito educativo, sanitario, social, sobre todo vivo en Capital, en San Salvador, pero lo que es la periferia de Jujuy, o sea, el norte, es atendida por obra y gracia del ejército, en este caso. De hecho, hace un par de meses, el ejército argentino fue el que llevó los materiales para construir o reacondicionar una escuela que estaba abandonada. Y fue una tarea titánica, marcha de 2, 3 días, llevando todo el instrumento, todo el material en mula, llamas, y de hecho acá quiero aclarar algo. Cuando se donaron unas llamas, el gobierno de Jujuy donó llamas al ejército, salió una catarata de memes burlándose de eso, pero realmente fueron de gran utilidad para la labor de asistencia social que brindó, en este caso, la provincia. Y de hecho, y con esto cierro, si uno va a localidades del norte, el prestigio de pertenecer a la fuerza es inigualable. De hecho, yo soy civil, las Fuerzas Armadas nunca me quisieron, pese a que rendí 2 veces para ingresar, tanto al ejército como a la Armada, y me dediqué a las relaciones internacionales. Eh, pero muchos de soldados voluntarios, suboficiales y oficiales, vienen del norte de Jujuy, de Salta, porque es prestigioso pertenecer a dicha institución. Y con esto cierro. Muchas gracias por... Yo puedo acotar algo que en realidad es una pregunta y una propuesta a la vez. Es decir, ¿por qué hablamos de las Fuerzas Armadas como una entelequia y no como parte del Estado? Si cuando el Ejército hace lo que hace, cuando la Marina hace lo que hace, cuando la Fuerza Aérea hace lo que hace, es el Estado el que lo está haciendo. O sea, no soy yo como uniformado, si me toca a mí hacer esa tarea, porque es mi trabajo, pero me parece que, no sé, me gustaría que eso sea pensado como que es el Estado, justamente a través de el órgano que en ese momento tal vez es más apto para esa tarea, pero no deja de ser el Estado, ¿no? Simplemente eso. Sí, ahí yo retomo, justo me da pie Federico. ¿Alguien levantó la mano? Justo me dio pie Federico estaba escuchando lo que dijo Jesús y te dije Carlos, pero ¿es Carlos, es Pablo o es Agustín? ¿O son los tres? Son los tres. De las tres formas me llaman. Bueno, y en relación a lo que decía Federico, justamente los contenidos de la Unidad 2 apuntan a esta cuestión que es muy particular para la región latinoamericana, para la región sudamericana, que tiene que ver con pensar la estatalidad en sociedades no centrales. Justamente, yo recuerdo un texto de la década del 90 de un sociólogo alemán que se radicó en Chile, Norbert Lechner, que trabajaba lo que se denominaban los espacios grises en los estados latinoamericanos. ¿Qué son los espacios grises? Son los espacios en los cuales hay baja estatalidad, ¿no? Construyendo un índice de estatalidad, hay alta estatalidad y baja estatalidad. ¿Por qué está dada la baja estatalidad? Por la baja reproducción de las funciones sustanciales del Estado en territorios determinados.
Entonces, digo, en los estados latinoamericanos esto sucede a menudo. Tenemos casos, hemos tenido en el pasado muy reciente casos extremos, como es, si no me equivoco, fue durante el gobierno de Pastrana, que se reconoció en Colombia una parte entera del territorio colombiano bajo tutela de los grupos armados. Eso en los primeros, era Pastrana, creo que fue Pastrana, durante el gobierno de Pastrana, en Colombia. Pero, digo, en los estados latinoamericanos, de manera general, muchas veces el Estado llega a través del instrumento militar. Porque, por lo que decía recién, porque es una burocracia especializada que recubre varias funciones, ¿sí? Además de la función principal, que es la defensa de la soberanía ante agresiones estatales externas. Y esta cuestión de la estatalidad y cómo se construye estatalidad es muy importante, me parece a mí, para pensar nuestras realidades en particular. Porque cuando uno piensa en las sociedades centrales, o sea, el Estado en Europa llega a todos los confines de los países europeos continentales. El Estado en Estados Unidos, en principio, llega y está presente en todo el territorio de los Estados Unidos. No así en América Latina. No así, no así en casi ninguno de los países de América Latina. No me atrevería a decir alguno en particular. Y respecto de las funciones, y corto acá, y le doy la palabra a Javier, que levantó la mano, yo digo, me quedó muy grabado en una charla hace muy poquito el tema de la utilización de las Fuerzas Armadas para el narcotráfico, para la lucha contra el narcotráfico. Y la reflexión que hacían respecto del rol del instrumento militar en la lucha contra el narcotráfico, diciendo, si el instrumento militar tiene que intervenir en la lucha contra el narcotráfico, alguien está cobrando y no está haciendo su trabajo. Digo, en términos de asignación de recursos por parte de los estados. Y esto no lo dijo nadie, digamos. Acá era una charla del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Francia, en el cual un coronel del Estado Mayor Conjunto, del ejército francés, decía, bueno, ¿por qué vamos a intervenir nosotros en esas actividades si para eso está la gendarmería? Decía él, ¿no? En términos de acciones conjuntas en materia de seguridad en el contexto de la Unión Europea, control de fronteras en el Mediterráneo y control de fronteras en el Océano Atlántico. Así que, bueno, esa pequeña reflexión, y había manos levantadas, me vuelvo a callar. Sí, no, Gonzalo, vos justamente me quitaste lo que iba a decir. El tema de la falta de estabilidad es la clave para donde no hay Estado, hay terrorismo o hay narcotráfico o hay delincuencia. En Colombia, lo que decís vos, un acuerdo de paz que hizo Pastrana con la FARC, le dio a la FARC un espacio equivalente a Suiza, más o menos, al sur de Bogotá o al sur del país, que era territorio de la FARC. Eso supuestamente para hacer un acuerdo de paz. Pero más allá de eso, yo tuve hasta la oportunidad de ir a lugares que entré con gente de la FARC y que eran recibidos como si fueran actores de cine. Los dueños de la zona eran la FARC. Y te estoy hablando del año 2016. Y desgraciadamente eso todavía sigue sucediendo. Y lo que se llama ahí la Colombia profunda, es los lugares con falta de Estado. A diferencia del resto de los países latinoamericanos, Colombia no hizo un desarrollo de la poblacional con el ejército. Nosotros los famosos fortines, bueno, que hicimos estamos en Tartagal, en Misiones, en el sur, en la Patagonia, bueno, es un poco la presencia del Estado. Y yo, hasta en un momento, he estado trabajando con el tema de transformación del ejército, de las Fuerzas Armadas y en otra época, y siempre uno pensaba en algo chico y, digamos, muy tecnificado. Pero después uno se da cuenta cuando ve estas realidades, la importancia de la presencia del Estado por intermedio del ejército en lugares como Bernardo de Irigoyen, Tartagal, Río Turbio, es decir, Río Mayo. Si no estuvieran esa presencia del Estado, ¿qué sería? Por supuesto que solamente el ejército o algún armado o fuerza aérea no es suficiente, pero es muy importante. Hay muchos lugares vacíos, geopolíticos dentro de nuestro propio país, vacíos geopolíticos, y que creo que eso lo debemos mantener. Y gracias, Carlos, que dio su opinión sobre la actividad de las Fuerzas Armadas en el interior del país, que, como dice, no se ve, pero estamos desde toda la vida. Mi padre militar, yo cuando era chico veía y estábamos en todas las escuelas, en todos los lugares, eso
de toda la vida. Y ahora se ve un poco más, ¿no? Pero hay un montón de anécdotas para contar. Pero creo que es importante eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Quizás la función de las Fuerzas Armadas no hay que dejar de, la reestructuración, eso de dispersión, reunión, dispersión, hay que estar presente en varios lugares, ¿no? Me parece. Sí, coincido y ya a colación de esto, una breve apostilla. Hablábamos de los 30 gloriosos, después de la palabra Jorge que levantó la mano, hablábamos del post-1945. En Argentina pensemos que la expansión de la estatalidad en Argentina estuvo asociada, vos mencionabas justamente Tartagal, me tocó vivir en Tartagal en un campamento de IPF, soy IPFiano, y había ciertas instituciones públicas que marcaban estatalidad y territorialidad. Pensemos en IPF, pensemos en Gas del Estado, pensemos en vialidad, pensemos en los ferrocarriles, digo, y por eso digo proceso de construcción de estatalidad, señalando tomando lo que vos decías, Javier. Digo, los procesos de construcción de estatalidad durante el siglo XX, en el caso argentino, fue adquisición de capacidades que permitían el gobierno del territorio. La vuelta atrás sobre esas capacidades estatales que nosotros supimos tener, termina generando los vacíos que algunos geopolíticos argentinos denominan los espacios anecuménicos, ¿no? Tomando a Kutugian. Pero me callo y le doy la palabra a Jorge. Bueno, gracias, profesor. ¿Cómo están todos? ¿Cómo te va? No, estoy de acuerdo con todo lo que se habló. Realmente me gustó mucho la cursada. Creo que sería, no va como una crítica, Gonzalo, ojo. Quizás el tema del estado de excepción, para algunos compañeros sería más fácil entenderlo si hubiésemos visto por ahí un poco antes algo de sistemas políticos comparados, ¿no? Las crisis por caída, por colapso, algo de Lynch, Maywell. Quizás sería más, no sé, se me ocurre a mí, ¿no? ¿Y por qué pasan estas crisis en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo lo que habla Lynch. Y bueno, estoy de acuerdo, obviamente, con lo que dice Javier y Federico y el brigadier Videgain. Lamentablemente, por eso hay que estudiar todo el conjunto latinoamericano. En las últimas décadas, las Fuerzas Armadas se desprestigiaron solas. O sea, entonces va a costar, y sobre todo en la Argentina, yo creo que ya no tanto tiempo, pero las Fuerzas Armadas van recuperando de a poco su prestigio y la gente obviamente vuelve a confiar en ellas. Es muy difícil el camino, pero creo que falta poco. Y bueno, nada más. A mí, obviamente, te hablo de sistemas políticos comparados, para que la des en una clase en una hora es muy difícil, pero las crisis democráticas son interesantes de ver. Estamos viendo ahora lo de Bolivia, estamos viendo lo de Colombia, estamos viendo ahora lo de Cuba. Estamos viendo, acaba de ocurrir un magnicidio en la región, digo. Lo del presidente de Haití, lo acaban de detener hoy al ideólogo, 28 colombianos, ex miembros de las Fuerzas Armadas, presentes en el asesinato. Coincido con lo que dice Javier conoce muy bien el tema de Colombia. Me ha tocado tener un familiar muy cerca mío en Colombia y contarme, mira, me sentí más seguro en un campamento de la FARC que estén cerca de los militares colombianos. O sea, es como dice él, son actores de cine prácticamente. Pero bueno, la gente le tiene confianza. Si le tiene confianza es porque el Estado se retrajo. El Estado se retrajo.
entonces dominan ellos. Ahora seguramente pero es la misma ciudadanía colombiana la que votó en contra de que las FARC pasen a participar de forma democrática y como partido político. No sé, yo calculo que las Fuerzas Armadas Argentinas, que son las que me interesan en particular, van a ir recobrando, como dijo el compañero Carlos, de a poco su prestigio. Lo están haciendo con actividades secundarias, ¿no? Como es hacer una escuela. Como dijo el general Pérez Aquino, creo que en otra clase, ¿no? Creo que las Fuerzas Armadas no deben hacer de la actividad secundaria la principal. Deben seguir preparándose para la guerra, que es para lo que ellas están. Y bueno, no, eso estaba muy, muy, muy conforme, y obviamente la clase del estado de excepción creo que fue la que más por ahí nos tocó más de cerca, ¿no? Un poquito más de Weber también podríamos ver. Porque, por ejemplo, cuando habla de las relaciones burocráticas, ahí sí, para mí las Fuerzas Armadas es un estado burocrático. Del estilo de Weber, ¿no? Para eso no el burocrático que nosotros conocemos, ¿no? El verdadero burócrata, el que sabe hacer su trabajo. Nada más, Gonzalo. Gracias, Jorge. Muy contento. Tomaré las recomendaciones y las críticas son bienvenidas, así que te agradezco. Marcelo había levantado la mano. Sí, profesor, ¿qué tal? Yo lo escuchaba, ¿me oye bien? Sí, perfecto. Yo lo escuchaba a usted recién de lo de YPF, contar de su experiencia en YPF. Yo durante muchos años... Pero niño, yo no trabajé en YPF. No, entiendo, que viví en un campamento. Yo durante muchos años ejercí mi profesión en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que tiene una difusión territorial como pocos organismos del Estado, ¿no? Y gracias a eso pude conocer la Argentina profunda. Y bueno, así como en muchos lugares de la geografía argentina, la estación experimental del INTA generó un pueblo. Por ejemplo, no sé, yo soy del interior y en mi provincia la estación experimental, por ejemplo, de Anguil, generó el pueblo de Anguil porque generó que se arme una comunidad allí hace 70 años más o menos. Y pude ver en el interior cómo muchas veces toda la presencia del Estado era el INTA y el cuartel del ejército. Así que eso digamos, se está empezando a visualizar ahora, pero yo creo que, personalmente creo que la misión subsidiaria del instrumento militar es muy importante, pero ha como corrido el foco y se dejó de lado la importancia que tiene la misión principal de las fuerzas. Es decir, yo estoy medio cansado de ver a los soldados como bomberos y me gustaría más que el Estado desarrolla la fuerza para lo que fue pensada, al instrumento militar en realidad. Por eso la clase de estado de excepción me interesó un montón, me pareció muy buena, y por ahí coincido con alguien por ahí, con un compañero que dijo que sí, que las fuerzas siguen pagando consecuencias que se irán lavando con el tiempo, ¿no? Pero a mí me gustaría que la energía se centre en la misión principal de la fuerza. Sí. Siguiendo un poco con tu intervención, gracias Marcelo, yo creo que ahí hay una cuestión, digo, esto es una reflexión en voz alta ya a título personal. Digo, en el último tiempo ha habido un corrimiento por parte de lo que sería un estado de tipo social, entiéndase estado social por un estado que tiene capacidades de regulación de la vida social, salud, educación, bienestar de la tercera edad, bienestar de la niñez, promoción de la inserción en el mercado laboral,
a un estado de lo que se conoce como un estado gendarme. ¿Sí? Y en esa reformulación de las capacidades estatales hacia un estado gendarme, en el cual no queda muy claro, digo, también por eso me parece interesante traer a colación, como decía Gerardo, digo, o sea, un poco la propuesta de la tercera unidad es comenzar a debatir en el contexto contemporáneo la diferencia entre seguridad y defensa, porque en el marco de repensar el Estado contemporáneo con tendencias que apuntan hacia un Estado gendarme, digo, ¿cuál es el rol del instrumento militar y de las fuerzas de seguridad en esta reformulación de las capacidades estatales? Y más aún, me parece interesante, pensando lo que decía también, creo que fue Federico hace un rato en su intervención, pensar al instrumento militar como el Estado que está, y cómo el Estado comienza a estar presente, no a través de la fuerza de seguridad, garantizando, digamos, el bienestar de la propiedad y de la vida, en los términos liberales clásicos estoy hablando, entiéndase, sino que comienza a estar en el instrumento militar porque aquellas acciones que se requieren por parte del Estado son otras que simplemente resguardar la seguridad. Es decir, cuando señalaba Carlos, Pablo Agustín, para decir alguno de los tres nombres le voy a pegar, cuando señalaba Carlos que en Jujuy se llama al ejército para intervenir en la construcción de una escuela o en la reconstrucción de una escuela, es una burocracia especializada del Estado, pero se la solicita para una función y para desarrollar una capacidad que no es su misión principal, pero sí para la cual tiene recursos. Lo mismo que señalaba Jesús, cuando decía que en el interior profundo del Perú se llevan medicamentos a través de las Fuerzas Armadas, es porque el instrumento militar, en el caso de la hermana República del Perú, tiene la capacidad logística para hacer llegar eso que hace a la función del bienestar social. Digo, hace el resguardo de la vida, pero en otro sentido. Digo, y cuando el Estado comienza a tener mayores capacidades, por eso me parece interesante el debate hoy en día, es que cuando el Estado recupera capacidades en términos de salud, en términos de educación, va a ser el instrumento militar el que comience a retirarse de esa misión que es subsidiaria y pueda abocarse a la misión principal. ¿Se entiende? Digo, acá hay una ecuación en la cual la utilización del instrumento militar es en función de las capacidades estatales. Gerardo. Un poco reafirmando todo lo que se ha dicho, a través de la carrera uno siempre ha estado escuchando el achicamiento de las Fuerzas Armadas. Y el achicamiento significa cerrar o redistribuir la gente en otros lados, y precisamente es la inversa de lo que está sucediendo, o lo que va a suceder, esas famosas zonas grises, que si no hay ocupación, como el ejército tiene una ocupación territorial y ha desarrollado ciudades, como lo dijo recién ahí nuestro compañero en YPF, el ferrocarril, vimos, claro, más ejemplo de lo que pasó con el ferrocarril. El ferrocarril dejó de pasar y pueblos murieron directamente. O sea, donde el Estado dejó de tener su presencia, la economía, el espacio quedó librado a cualquier persona o faltó la presencia. Aeropuertos generan alrededor de eso un montón de actividades. Por eso mucha gente, cuando uno le explica estas cosas de que si somos muchos somos pocos, si lo miramos del punto de vista exactamente contable, posiblemente sea un número elevado. El problema es que no alcanzan a ver las proyecciones que tienen una unidad de ejército, una unidad de YPF, vialidad. Yo hablo por mi suegro trabajó muchos años en vialidad, era agrimensor, y donde él me contaba que donde ellos iban dejando, iban naciendo pueblos. Por eso hay cosas que se la miran desde el mero número de entra y sale, y no hay otras, no se miden otras variables. Y cuando se discute desde la Fuerza Armada de que no somos muchos, somos pocos, yo siempre preguntaba qué es mucho y qué es poco. ¿Por qué está sobredimensionado si no está hecho el plan? ¿Sobre qué plano dicen que es mucho o es poco? Por eso un poco lo que vos recién decía, Gonzalo, el tema de la presencia del Estado. En muchos lugares tiene que estar el Estado en forma inevitable, porque lo va a generar riquezas o asentamientos. Tenemos, sobre todo en la Patagonia, un montón de kilómetros y kilómetros cuadrados sin presencia.
Quizás ese número, vos has vivido en Francia, bueno, yo he tenido la suerte de estar varias veces, Francia por ahí se puede hacer lujo de achicar, pero estamos hablando que Francia es un poco más grande que Entre Ríos, entonces es diferente. Nosotros tenemos, que si no me equivoco, me falla la memoria, la 8ª superficie a nivel mundial. Bueno, entonces no se puede tomar con lo mismo que dice, y si achica Francia y España, nosotros igual. Pero no tenemos la misma superficie ni el mismo nivel de ocupación. Hay cosas que uno puede comparar parámetros o tomar parámetros con otros países y con otros no. Es un poco reafirmando lo que decía también Javier, que realmente el tema o se pudo conquistando hacia el sur, gracias a los fortines, al asentamiento y que fueron generando la población. Un poco reafirmando un poco, no es solamente ni el ejército ni la fuerza aérea que generan poblaciones o asentamientos, sino todos aquellos, como fue el ferrocarril que desapareció y lo vimos como murieron un montón de pueblos, y muchos otros organismos del Estado que sí generan alrededor de ellos riquezas o grupos de familias que se van asentando con el tiempo y serán ciudades. Gracias. Sí, y antes de darle la palabra a Fernando, reafirmando lo que vos decías recién, Gerardo, sí, los países, por ejemplo, en el caso específico de los países europeos, se pueden dar el lujo de achicar los instrumentos militares, pero lo que nadie dice es que hoy en día la Unión Europea tiene, si no me equivoco, y la memoria no me falla, 37 proyectos de cooperación militar entre las Fuerzas Armadas de todos los países de la Unión Europea, en los cuales se está produciendo en una especialización de cada Fuerza Armada en diferentes tareas. Entonces, en ese sentido, claro, hay una economía de recursos a nivel continental que te permite decir, bueno, yo voy a disponer de menos efectivos, por ejemplo, no sé, en tierra, porque los efectivos de tierra los va a suplir el ejército griego, digamos, que es un caso concreto, por ejemplo, que se está dando actualmente. Entonces, digo, eso también tiene que ver ya y creo que es bastante interesante para pensar nuestra política respecto al instrumento militar. Fernando. Sí, ahí se escucha bien, profesor. Bueno, recién ahora intervengo, estaba ahí con mi hijo, con otro Zoom, así que estaba con mala señal. Inicialmente con la pregunta inicial, ¿no?, de la materia, creo que evidentemente las primeras unidades evidentemente fueron más complejas y la última más complejas, por lo menos en lo personal, ¿no? Mucho lenguaje que quizás uno mucho no conoce, entonces a veces había que repetir un poco la clase nuevamente, comprender, cree gustar evidentemente lo que uno conoce o lo que uno cree conocer, así que bueno, evidentemente la unidad 3 es la que uno cree conocer y la más, la que fue para uno más llevadera. Evidentemente me pareció muy interesante la unidad número 1 y 2, analizar las realidades de otros países. Cuando inicialmente arrancamos no se comprendía mucho por qué estábamos analizando otros países. Creo que analizar la realidad de otros continentes, de otros países, es bueno porque lleva a uno a comprender la propia realidad, y a veces hasta mejor que estar parado en el obelisco, ¿no? Entender la realidad de otros países como para saber uno dónde está parado en relación al resto. Con respecto al material, igual que otras materias también, y como toda maestría, hay material que uno puede centrarse específicamente, y otro material que evidentemente uno se lleva para la vida, como uno dice a veces, ¿esto para qué sirve? Para la vida. Y evidentemente si uno no tiene la posibilidad ahora de enfocarse por tiempo y demás, por el resto de las exigencias de las materias, enfocarse en cada uno de los materiales, evidentemente es bueno como para que el día de mañana uno pueda, con más tiempo, enfocarse en algo que a uno realmente le interesa. Y con respecto al último debate que se generó con respecto a la defensa y seguridad, con subsidiaria, bueno, me monto un poco a los conceptos que no hay que confundir la misión subsidiaria y la misión principal del ejército. En lo personal, los últimos 3 años he estado trabajando en
en lo que es el Operativo de Integración Norte, OPINOR. Así que, bueno, tengo varios conceptos con respecto a lo que fue Escudo Norte y actualmente OPINOR. Y creo que en lo personal, repito, creo que si bien no hay que confundir, como dijo Jorge en su momento, y lo dijo también el general Pérez Aquino, no hay que confundir la misión principal con la misión secundaria de las Fuerzas Armadas. Hay que saber exactamente dónde uno está parado a la hora de hacer de ejecutar una misión subsidiaria, pero también creo que la complementariedad interagencial es buena, porque si las agencias si fuésemos un país rico, donde todas las agencias del Estado pueden funcionar al 100%, evidentemente las misiones subsidiarias, muchas de ellas no valdría la pena. Pero lamentablemente estamos en un país donde evidentemente no digo el ser bombero como se dijo, pero la misión del ejército a veces, o hablo por el ejército, en el apoyo contra el fuego en una ciudad remota es bien recibida, o el apoyo a la comunidad, o el apoyo a un rescate. Son misiones que quizás uno no debería hacer porque nuestra misión es prepararnos para la guerra, pero lamentablemente en un país en un país como hay muchos, no identifico a Argentina solamente por ser argentino, sino como muchos países, y los países también desarrollados, también los europeos, también lo realizan de esa manera. Las misiones subsidiarias son totalmente bien recibidas por el Estado, porque escuchaba el 2019 a un gendarme en la zona de frontera norte diciendo que ellos, sin la presencia del ejército o de las Fuerzas Armadas, no podrían cumplir su misión. Y lo mismo, el ejército dice lo mismo. El ejército en el Escudo Norte o en OPINOR no podría cumplir su misión sin la presencia de gendarmería. Y nadie está haciendo la tarea de otro. En un estado donde cada agencia tiene sus debilidades, el apoyo en su misión subsidiaria suma a la hora de lograr una determinada misión. Esto es todo. Muchas gracias, Fernando, por los comentarios. ¿Jesús levantó la mano de vuelta? ¿Puede ser? Te estás muteado, Jesús. El micrófono, Jesús. A ver si yo te puedo desmutear. Bueno, decía que lo que dice Gerardo, ¿me escucha? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, lo que decía Gerardo es algo cierto. El problema de cambiar el rol que tienen las Fuerzas Armadas, como decía usted, profesor, que cada uno a su lugar, lo que es salud, lo que es educación, ¿no? En los lugares que están fuera, que no llega el Estado. Entonces aquí el problema entonces en realidad es político. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que hacer un planeamiento estratégico como debe ser, con todos los asesores, también de las Fuerzas Armadas, porque es la única manera de conocer toda la parte de planeamiento, porque si no vamos a llegar a lo mismo y todos los años vamos a seguir lo mismo, cambian de gobierno igualito. O sea, aquí el problema es político y que tiene que centrar en un planeamiento estratégico capaz, que tenga todas las informaciones técnicas para que pueda llegar el Estado a todos esos lugares. Entonces ahí estamos que tenemos que partir y que cada uno cumpla su rol, pues, y no achicar los presupuestos. El problema es el presupuesto en todos los ministerios. Y al Ministerio de Defensa le cortan y quieren que hagan otras cosas. ¿Con qué plata? ¿Con qué recursos? Imagínense usted, las Fuerzas Armadas también tienen problemas. Ustedes también han tenido problemas, como recién el año pasado, le están dando este presupuesto en defensa. Imagínense, a nosotros en Perú, cada año recortan presupuestos. ¿Y cómo quieren que cumplan con el país? Porque a nosotros se nos viene
la gente, la necesidad de ser fuerte en nuestro país. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, profesor. No, gracias a vos, Jesús. Bueno, se ha suscitado debate, estamos en 1 hora y media. Yo no quisiera así tipo hacer, pero el tiempo es tirano, voy a tener que cortar la grabación porque si no va a quedarse, no voy a poder subirlo. Quería así antes agradecerles a todos el haber participado, la verdad que los intercambios han sido muy ricos. Espero, me llevo las devoluciones que ustedes me hicieron. Estimo que los estudiantes del año que viene estarán agradecidos. Así que, nada, les agradezco mucho. Voy a dejar, ahora sí, vuelvo a lo administrativo, voy a abrir un espacio de entrega del trabajo final de la materia. Ese espacio lo van a tener disponible durante un mes aproximadamente. Recuerden que guardan la regularidad de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a poder presentarlo ahora si quieren cerrar ahora la materia, pero después tienen 2 años para presentar el trabajo final. Simplemente ustedes se llevan mi contacto, ustedes lo tienen, si no a través de la plataforma vamos a seguir usando la misma, y en todo momento me indican, digamos, que quieren entregar el trabajo y ahí lo pueden cumplimentarlo. Pasados 2 años pierden la regularidad, tienen que volver a cursar la materia. Pero nada, eso es como lo formal. ¿Alguien levantó la mano? No. Sí, Gerardo. No, terminá por favor después cuando termines, pero... Y respecto del trabajo final, la idea es, veo que la mayoría de los trabajos irán por estado de excepción y crisis, ya me lo estoy imaginando, pero la idea es debatir en términos no de un trabajo científico con investigación, sino más de un ensayo académico, en el cual, con algunos de los conceptos que ustedes se lleven de la materia, puedan producir un documento. Voy a hacer hincapié en una cosa fundamental para mí. Mi idea es que ustedes entreguen un documento original. Verán que los requisitos son exiguos. Digamos, o sea, no estoy pidiéndoles que me entreguen 20.000 palabras. Yo con que me entreguen un buen trabajo escrito de 7 carillas, estoy más que feliz. Digamos, lo que apunto es a un trabajo original en el cual algunos de los conceptos de la materia les hayan servido. Y quiero decirles con esto que el resultado puede ser una crítica de los conceptos de la materia, una propuesta superadora de los conceptos de la materia, digamos, aquellos elementos que ustedes consideren genuinamente que desde su pensamiento es un aporte para la propuesta. Así que aguardo eso en el espacio de entrega final de la materia. Gerardo. No, como resumen de todo esto, podemos decir que el estado de crisis excepción 5, Carl Smith 0. Sí. Totalmente. Así que Carl Smith se tiene que ir a habemos politólogos y politólogas, así que vamos por Carl Smith. Vamos, Daniela, vamos. Bueno, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Voy a cortar la grabación. Estamos... Que Daniela me apoye con lo del INSS.